si no despierto, me iré condenado a quedarme quieto. Resiste, no pares tu movimiento, por más que la lucha se vuelva dura, tu abrazo, tu risa será el encuentro. No olvides que a todo tu amor lo cura. Las rosas de a poco se van moviendo, el aire filtró lo que trajo el viento. La tierra se mueve en un solo ritmo, se siente en el suelo que estamos vivos. 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 Todo el mundo está cambiando, todo tiene movimiento. Deja que tu mente baile y que vibre con tu cuerpo. Todo el mundo está cambiando, todo tiene movimiento. Deja que tu mente baile y que vibre con tu cuerpo. Todo el mundo está cambiando. Deja que tu mente baile. Todo el mundo está cambiando, todo tiene movimiento. Deja que tu mente baile y que vibre con tu cuerpo. Que se mueva, que se mueva, que se mueva. YouTube quiere pagarte solo por responder preguntas simples en esta nueva herramienta. Parece una locura cuando se lo cuento a alguien por primera vez, pero quédate conmigo. Muchas gracias, hermana María Ángela, por pasarnos la música. Bueno, creo que como hoy día tenemos algunas bajas porque nuestras compañeras están en algunas otras actividades, voy a tomar un poquito la batuta de nuestra sesión de la cementera. Le doy la bienvenida a todas y todos nuestros compañeros que nos están acompañando hoy, tanto en el Meet como a las personas que nos van a acompañar después, viendo pues nuestra transmisión en el YouTube. Buenos días, queridas hermanas. No sé si ustedes quieren dar una rondita de saludos rápido y luego presentamos a nuestras hermanas que nos van a acompañar en la sesión. Le doy la palabra a María Ángela. Buenos días a todas. Un gusto desde El Salvador, María Ángela. Me alegro mucho de estar en este encuentro y como decía la invitación que les puse a mis colegas, ojalá se logren conectar. Estamos compartiendo desde el sur acerca de un tema que nos apasiona. Muchas gracias. Abrazos a todas. No sé si Adri, hola, buen día Elena, a todas. Claudia. Buenos días. Buen día a todos. Gracias por compartir este momento tan lindo. Y bueno, mi nombre es Adriana, soy de la provincia de Buenos Aires, del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos. Bom Bueno, dia, un placer. Va, Elena. Un placer estar acá como cada mes compartiendo nuestros encuentros de cementera. Posso ir? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Eu sou aqui do Brasil, do estado de São Paulo, e estou muito feliz pela temática que nós vamos hoje trabalhar. Buenos días, ¿cómo están? Soy Lina, de Colombia. Encantada, maravillada de tener la oportunidad de escuchar las voces de las mujeres y sus luchas, de aprender de todas estas experiencias.
Así que bueno, con mucha expectativa. Bueno, yo soy Dora de Buenos Aires, parte de Cementera también. Me encantó este tema cuando lo propusieron, así que bueno, yo creo que ya podríamos empezar. ¿Qué les parece? Así es, hermanas. Bueno, voy a hacer una breve presentación del espacio de la Cementera para las y los que se conectan por primera vez. La Cementera es un colectivo formado, ahorita somos 10 mujeres de diferentes países de América Latina, nos encontramos en diferentes territorios, como pueden ver. Es un espacio en el que buscamos hacer conversatorios, por ahora mensualmente, en el que queremos generar pensamiento crítico, en el que buscamos la descolonización de nuestros saberes, en el que buscamos el encuentro de nuestros pueblos, el encuentro con nuestras raíces, con nuestras ancestralidades, con las luchas en nuestros territorios y principalmente este encuentro en estas construcciones colectivas que hoy en día se hacen tan necesarias cuando tenemos pues tanta oscuridad que recorre por el continente, tanta violencia, tanto individualismo. Entonces, una de las charlas que a mí me emociona muchísimo, porque varios de ustedes saben que yo soy feminista comunitaria, soy boliviana, soy maya para las y los que no me conocen. Entonces, una de las charlas que hace tiempo quería hacer era una charla justamente con mis hermanas del feminismo comunitario. Y hoy tenemos el honor de tener a una de nuestras fundadoras, que es Julieta Paredes, y a nuestra actual vocera del feminismo comunitario en Bolivia, quienes nos van a contar un poco, por un lado, cuáles son las propuestas del feminismo comunitario para las luchas revolucionarias de nuestros pueblos en América Latina, y por otro lado, cuál ha sido el papel del feminismo comunitario justamente en estas luchas, ¿no? Aprovecho para mandarle un abrazo muy fuerte a mis compañeras y compañeros que se encuentran en Bolivia, están pasando por un momento muy duro, un momento que no esperábamos que suceda en un gobierno que, entre comillas, ha sido elegido por el pueblo, por represiones, por un retroceso en lo que se había construido con relación a la descolonización. Se ve otra vez el resurgimiento de muestras racistas, de discriminación, de odio contra el indígena, de odio contra nuestras culturas. Y pues yo les mando mucha solidaridad desde aquí, desde el Ecuador, y también hago un llamado a todas las compañeras y compañeros que nos escuchen para que puedan hacer eco de las denuncias que se están sucediendo, que obviamente nuestras compañeras ya nos van a poder hablar un poquito más de cuál es el papel dentro de esto de las feministas comunitarias, ¿no? Desde dónde aparten nuestras luchas y cómo se puede aportar desde los feminismos que están más situados en las coyunturas de las luchas de los pueblos. Entonces, para no tomarme más tiempo de las hermanas, le voy a pasar la voz a nuestra querida hermana Julieta Paredes. Hermana Julieta, te dejo la palabra. Un gran abrazo. Un abrazo a Askiurukipana, Cuyacanaca. Tengan ustedes muy buenos días, mis hermanas. No es un folclore el saludarlas en nuestro idioma aymara. Es precisamente para que la voz de la ancestralidad, los idiomas, los conceptos, esa sabiduría también venga y nos ilumine en este día. Bien, tenía entendido que iba a empezar América, pero bueno. El feminismo comunitario de Abya Yala, nosotras nos ubicamos en el nacimiento de nosotras como el proceso de cambios, de troca y de mudanza, que decimos en portugués también, ¿no? En el proceso de cambios del pueblo boliviano. El feminismo comunitario no sale de una tesis, no sale del estudio del feminismo y luego la conclusión o el estudio teórico, nace de las necesidades de Bolivia, que enfrenta el proceso de la Asamblea Constituyente y las preguntas fundamentales: ¿cómo refundar nuestro país? Y para refundar nuestro país, pues se necesita una visión de país, una explicación de las causas de las opresiones, de las dominaciones, de los sufrimientos que están presentes en nuestro territorio, tanto en la humanidad, en los pueblos, en la gente, en el jaque, como también
en la madre y hermana naturaleza. Entonces, esa necesidad de tener una visión de país, una explicación del origen de nuestras desgracias, diríamos, de nuestras opresiones, de nuestras discriminaciones, contradicciones también. Y por otro lado, también el recoger ontologías, cosmovisiones, filosofías, y estoy hablando en castellano, porque en Aymara nosotros llamáramos Taqui Yachichaña. Pero bueno, hablando en nuestro idioma común con ustedes, filosofía, cosmovisiones, ontologías, toda una axiología también, ¿no? Que está presente en ese pensamiento que pretende ser revolucionario, que pretende rehacerse, refundar. Bien, es en ese contexto que nosotros, yo personalmente, porque yo soy la que queda de mujeres creando un colectivo que en los años 90, desde el feminismo autónomo, nosotras denunciamos a un neoliberalismo y a un feminismo neoliberal, que lo que hace es articularse con las ONGs, con las principales organizaciones mundiales como el Banco Mundial, como luego después la ONU Mujeres, el Fondo Monetario Internacional, para las políticas de ajuste neoliberal, y ahí les sirven muy bien principalmente ONGs que son funcionales, reciben el dinero de la cooperación internacional y lo hacen, van a manipular a las organizaciones de mujeres. Bueno, eso muy sucintamente, ¿no? Mujeres Creando se divide el año 2000, justo al calor de las luchas en Bolivia, la mal llamada Guerra del Agua, que es insurrección para la defensa de la madre agua, que no es mercadería, es vida. Y en ese contexto es que va a nacer, digamos, un espacio de discusión donde la pregunta es la descolonización. Descolonización que va a iluminar, digamos, esa palabra, no es que la hemos inventado, ¿no? El año 2000, ya viene de un poco más antes, ¿no? Pero en la academia se llamaba estudios decoloniales, ¿ya? La descolonización viene a partir de nuestros pueblos, de Fausto Reinaga, por ejemplo, ¿no? En ese pensamiento, nosotros hablamos de, como pueblo, estoy diciendo, hablamos de descolonización, ¿no? Y la academia, no me recuerdo qué universidades, pero bueno, en el norte, hablan de estudios decoloniales. Y entonces es muy diferente, y quiero ahí puntualizar que una cosa son los estudios decoloniales que nacen en la academia, muy respetables, leemos, aprendemos ciertamente, pero otra cosa es el proceso de descolonización que el pueblo boliviano se plantea al momento del proceso de cambio y de refundar el país en la Asamblea Constituyente. Entonces quiero eso dejar muy claro. Y el feminismo comunitario nace en ese proceso de descolonización, o sea, una acción, un verbo, ¿no? Necesidades de proposición, necesidades de claridad en el pensamiento, no hipótesis solamente, o sea, había que hacer marcos conceptuales para políticas públicas, había que hacer leyes, había que reorganizar el Estado, había que escribir la nueva Constitución. Bueno, son tareas históricas y mayores, ¿no? Entonces, ese es el proceso. Y el cuestionamiento interior, existencial, ¿qué significa descolonizar para cada una y cada uno de nosotros? ¿No? Entonces, no solamente hacia afuera, ¿no? Está el colonialismo, está la dominación colonial, los españoles, los colonialistas internos actuales, bueno, todos esos conceptos, pero también nosotros, o sea, ¿qué necesitamos internamente, interiormente de descolonización? Y es en ese proceso que el feminismo comunitario se funda, el feminismo comunitario primero,
que empezó siendo feminismo andino, luego feminismo comunitario, porque no solamente era para la región andina, vimos que tomó sentido en el sur y ahorita está tomando sentido de norte, centro y sur de nuestro continente Abya Yala. Por eso a partir del 2014 se llama feminismo comunitario de Abya Yala. Bien, eso como un antecedente, entonces nacemos de ese feminismo autónomo de mujeres creando, con esa experiencia, pero el año 2000, entre el 2000 y 2006, lo que vamos a hacer, nosotros hablamos de ruptura epistémica, pero no sé si la palabra sea ruptura, o más bien un nacimiento, ¿no? Porque en este momento en el cual necesitamos sanar, romper, puede evocar fracturas, ¿no? Y en realidad nosotros no estamos compitiendo con las feministas, no estamos compitiendo, pero nosotras vamos a nacer desde nuestra propia raíz con todo lo que nos alimenta. No sé si me entienden, ¿no? Entonces, habíamos usado ruptura epistémica, porque también, bueno, hay una separación, digamos así, de epistémica, y les voy a explicar por qué. En tanto y cuanto el feminismo se va a reconocer, el feminismo se va a reconocer como hijas de la Revolución Francesa, y entonces en la Revolución Francesa tenemos, por decir, algunos elementos que van a marcar, ¿no? O sea, el racionalismo, el individualismo, que nace con derechos individuales, pero luego se va a convertir en un individualismo, los estados-nación, la democracia, ¿no? La estructuración de la democracia como esa institución manipuladora, engañosa, que va a decir que va a legitimar los gobiernos y la representatividad del poder en manos de unos pocos, pero bueno, nos dicen que el pueblo elige. Bueno, la democracia, la propiedad privada, sacrosanta, individual además, y los derechos del ciudadano. En ese marco, el concepto de civilización como el modelo eurocéntrico. O sea, la civilización, el concepto civilizatorio y hasta ahora que se utiliza la civilización, es un concepto eurocéntrico, mirándose el ombligo, digamos así. Bueno, en esa revolución francesa, que es vanguardizada por la burguesía, ¿no? Las mujeres burguesas también, junto con las proletarias en la revolución francesa, después de haber luchado en las calles, van a mandarles a su casa, y ahí surge la reacción de las mujeres en Francia y dicen, bueno, no, nosotros no vamos a nuestra casa, nosotras queremos, y ahí viene, ¿no? Ante los derechos individuales de los burgueses, que es el marco político, conceptual, organizativo de la Revolución Francesa, las feministas, bueno, las luchas de las mujeres vanguardizadas por las mujeres burguesas, ¿no? Y por las mujeres burguesas. Y esto quiero decir, el feminismo, que reconoce en la Revolución Francesa su origen, su nacimiento, nace con la vanguardia burguesa, es burgués. Y ante los derechos individuales, lo que había dicho de la democracia, de la propiedad privada, las mujeres plantean los derechos individuales de las mujeres y de la ciudadana. Y ese es el marco que va a continuar hasta el día de hoy, ¿ya? Y va a continuar hasta el día de hoy, claro, en esa vanguardia burguesa de las feministas de la Revolución Francesa. Luego vienen las marxistas, las socialistas, que pretenden tomar distancia, digamos, de los intereses de la burguesía, pero, y aquí será muy interesante la discusión con ustedes, digamos, la forma, el modelo de actuación de los feminismos, de los movimientos de mujeres, se constituyen en hacer un listado de demandas, en un listado de reivindicaciones de las mujeres y sumarlo al proyecto político que tienen
o sea, que vanguardizan nuestros hermanos hombres, aunque también estén mujeres ahí, pero lo vanguardizan los partidos políticos, los movimientos sociales, ¿no? Las mujeres, y compañeros, no se olviden de esto para las mujeres, ¿no? Igual salario, derechos sexuales reproductivos, leyes contra la violencia hacia las mujeres. Bueno, todo ese listado van a la visión de mundo, a la visión de país, a la visión de ser humana, de ser humano, las feministas y los movimientos de mujeres van a pedir un listado, van a sumar, ¿no?, para incluirse dentro de ese proyecto. Lo que hace el feminismo comunitario, por eso es que habíamos hablado de rupturas, pero bueno, ya les había dicho que tal vez es mejor comprender desde otro lugar. Lo que hacemos nosotras es primero, decimos que nacemos el año entre el 2000 y el 2006 en ese proceso de cambios en las calles, en la necesidad que tiene nuestro pueblo de propuestas. Y ahí nacemos con conceptos, con marcos conceptuales para políticas públicas, como ya dije, recrear, reapropiarnos también de conceptos como la palabra feminismo, porque vemos que en el mundo globalizado, eurocéntrico, resulta que el pensamiento todavía sigue siendo eurocéntrico, las propuestas todavía siguen siendo eurocéntricas, el marxismo sigue siendo un modelo, la contradicción de clases, la metodología de la contradicción fundamental, del binarismo también que está presente en ese pensamiento. Bueno, y el feminismo también como parte de ese, iba a hablar de otros más, del ecologismo, etcétera, pero me voy a alargar. Entonces, el feminismo también entra dentro de ese mismo marco de conceptos como el de género, ¿no? Conceptos como el de patriarcado, el del machismo, bien. Y nos van a decir que es vanguardista respecto a el mundo, respecto a las insurrecciones, respecto tanto el marxismo como el feminismo, nos van a decir que son vanguardistas en las insurrecciones, en las propuestas, en las solicitaciones que hacen los pueblos, ¿no? Tanto a los gobiernos como a los organismos internacionales. Bueno, entonces, nosotras decimos, no es así. Hay la necesidad de recuperar o replantearnos la percepción, la vivencia y la conceptualización del espacio-tiempo. ¿Ya? Tenemos ahí una serie de libros que hablan de lo que nosotros llamamos la descolonización del espacio y del tiempo, ¿no? Y del entronque patriarcal. Bueno, pero solamente ahora decirles que el espacio y el tiempo es como si la línea eurocéntrica, aquí estaría la línea de Abya Yala, ¿no? En 1492, ¿no?, esta línea sobre la línea nuestra, que viene de conocimientos, de sabiduría, de filosofías, de cosmovisiones, de ontologías, bueno, todo lo que les decía, de autogobierno, de organización de la salud, de organización de la educación que tenían nuestros pueblos, de arquitectura, de administración pública, digamos, de lo que, o sea, estoy hablando en español, ¿tá? Estoy hablando en español, por eso estoy usando estas palabras. Todo eso teníamos. Cuando llegan, invaden nuestros territorios los españoles, hacen de cuenta que nuestro tiempo no existía y nos reducen y nos ponen en el pasado de Europa. Y a partir de existir en el pasado de Europa, nosotros somos incivilizados, somos llamados atrasados, salvajes, ignorantes, y ese es el mundo de hoy, que nosotros vamos a la cola del tiempo y nuestro tiempo, nuestro espacio ha sido devorado por el tiempo y el espacio de Europa. Bien, uno de los aspectos de la descolonización es recuperar, descolonizar
nuestro espacio y nuestro tiempo. No es Europa la que manda. Europa es un tiempo más entre el planeta, que está constituido por varios tiempos y varios espacios, porque ese es el planeta Tierra. Bien, eso ha de significar entonces que en este mundo de hoy, ese vanguardismo está dominando también el oído, ¿sí? Pero nosotras podemos también, hablando la lengua del colonizador, podemos como boomerang devolver, resignificar, reapropiarnos, como lo podemos hacer de la democracia, como Evo Morales o sea, el presidente Evo Morales, no él como persona, sino el compañero, hermano propuesto por nuestro pueblo. Nosotros a través de Evo Morales nos hemos apropiado de la democracia, ¿no? Y por eso los problemas y por eso los líos, los indios, las indias que nos apropiamos de palabras, resignificamos, reactuamos y nos reapropiamos. No, la democracia no es la que dicen ustedes, es esta la democracia y en este territorio se plantea esto. De la misma manera, el feminismo comunitario también desde nuestros cuerpos de mujeres indígenas, aymaras, quechuas, guaraníes en el territorio de Bolivia, lo que nosotras hacemos es mirar y decir, bueno, a ver, nuestros yatiris, nuestros payés, nuestras sabias, nuestros sabios dicen, Julieta, ¿por qué tanto te desesperas? Nuestra cosmovisión indígena es mucho mayor que la filosofía. Sí, hermano, pero ¿quién sabe? ¿A quién le importa? Cuando se reúnen los filósofos, se van a decir, doctor, ¿usted ha escuchado algo como cosmovisión indígena? Y el otro le va a decir, sí, doctor, algo que hacen los indios. Ah, ya, listo. Continuemos entonces con nuestro congreso de filósofos. Ese es el del mundo. Arte, artesanato. Música, folclore. Entonces, ese es el mundo en el cual vivimos. Y nosotras y nosotros, como hijas de nuestra ancestralidad, que no pudo entrar a la universidad, que no pudo entrar ni siquiera al colegio y que en muchos casos no sabe, no sabe leer, no sabe, no entiende el código del lenguaje escrito, invasor, colonizador, pero sí entiende lo que es la vida, sabe y tiene sabidurías. Bueno, nosotras que nos han metido a la escuela, tenemos el deber y la obligación de velar eso para nuestro pueblo. Y por eso es que, Yatiri, Payé, ¿quién sabe eso? Entonces, por eso, ante ese posicionamiento actual, porque nosotras como indígenas, yo como indígena aymara, vivo aquí, en este mundo, en este tiempo, y escucho las noticias y me atacan también, bueno, todo lo que eso significa es en este tiempo y en este mundo. Entonces, a partir de este tiempo y de este mundo de hoy, contemporaneidad, es que nosotras lo que vamos a hacer es inventar la palabra feminismo comunitario, que en realidad es una sola palabra, ¿ya? Y lo escribimos así, como las lenguas aglutinantes. El aymara es una lengua aglutinante, el alemán es una lengua aglutinante. Tú puedes inventar palabras, ¿ya? Entonces, así hemos. Y claro, ahora también nos escriben como feminismo espacio comunitario, como si fuéramos discípulas, como si fuéramos, que hubiéramos nacido de las feministas. Bueno, ahora vamos a ir explicando. Vuelvo a repetir, no estamos peleando, no estamos compitiendo, solo estamos marcando, digamos, nuestros orígenes, nuestro lugar de enunciación. Bueno, como feministas comunitarias, entonces ponemos esa palabra como como un cartaz, dice en portugués, un cartel, ¿no? Y aquí atrás nosotros estamos con el significado de la lucha. Por ejemplo, en aymara sería Kamasanwarminanaka. Así llamaríamos el feminismo comunitario. No sería feminismo comunitario, sino sería Kamasanwarminanaka. Y así cada territorio, así cada lengua sabe lo que es, sabe lo que significa y sabe esta construcción y esta metodología que hacemos, sabemos lo que somos. Pero necesitamos ahí eso para protegernos. En un mundo en el cual así la cosmovisión, algo que hacen los indios. Sí, feminismo como ahora, ¿no?
feminismo comunitario. Por un lado, el ataque de las academias, no hay feminismo comunitario, hay feminismos comunitarios. No, señoras, nosotras, el feminismo comunitario es el nombre de una organización que nace en Bolivia y que hoy se organiza en tejidos con voceras, tiene una estructura y es desde México, inclusive en Europa también con mujeres migrantes, tenemos una estructura. Y es el nombre y tenemos toda una serie de conceptos que habíamos creado. No es que somos mujeres, somos indígenas, trabajamos en una comunidad, listo, ya somos feministas comunitarios. Eso es superficializar un pensamiento. Eso es reducir y no escarbar, digamos, escarbar en el conocimiento, en la construcción de pensamiento, principalmente de mujeres indígenas en nuestro territorio. Bueno, entonces, feministas comunitarias de Abya Yala, y nos posicionamos como unidad en la diversidad, ¿no? O unidad en la en la multiversidad de existencias. Un solo movimiento, una sola organización, unidad en la multiversidad de existencias. Eso es lo que nosotras planteamos y decimos. En ese sentido, y vamos a generar una serie de reconceptualizaciones. Por ejemplo, patriarcado para nosotras es una cosa, machismo es otra cosa, género es otra cosa, cuando para el feminismo son sinónimos, patriarcado de machismo, y usan indistintamente. Y para nosotras no, vamos a reconceptualizar, pero a la vez vamos a crear nuevos conceptos. Por ejemplo, el concepto de entronque patriarcal. Esa es una creación, es la tesis que hice para mi maestría sobre entronque patriarcal. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos indígenas en parte tienen razón. O sea, la sociedad de la cual venimos antes de la invasión colonial era una sociedad primero muy diferente, y ya les he dicho, teníamos salud, educación, autogobierno, etcétera, etcétera, pero además la situación de las mujeres no era pues esta situación, ¿no? Las condiciones en las cuales nuestras abuelas vivían, digamos, en un paralelismo, ¿ya? En un paralelismo entre Europa del 1300 o del 1300 y Abya Yala de 1300, las condiciones de las mujeres, nuestras abuelas, ancestras, estaba mucho mejor que en Europa. Pero hoy, si las comparamos, las condiciones de nuestras hermanas indígenas está peor que las mujeres europeas. Ahí está todo lo que les había dicho, ¿no? Se comieron nuestro tiempo y nos jodieron, nos oprimieron, nos violentaron, nos desgraciaron, ¿sí? Ahí. O sea, hay una explicación histórica, social, política, económica también. Bueno, entonces, ahí es que nosotras vamos a poner el concepto de entronque patriarcal, porque hablamos de relaciones diferentes entre hombres y mujeres antes de la invasión colonial, a lo cual nosotras hemos llamado patriarcado ancestral, pero que no solamente es machismo. Bien, no voy a ampliar, en otra oportunidad podemos hablar, pero ese concepto de entronque patriarcal nos sirve, compañeras y hermanas, para poder parar a nuestros hermanos indígenas con quienes compartimos las luchas y ponemos el cuerpo comunitario, de romanticismo, de que hoy que nuestras comunidades, todos los males vinieron por parte de los invasores. Por ejemplo, tiene otros contenidos. No de la misma manera, no con las mismas responsabilidades. Ciertamente los invasores colonizadores violaron, masacraron, mataron a hombres y mujeres, y peor a las mujeres indígenas, ¿ya? Pero también hay corresponsabilidades. Entonces, como entronque patriarcal. Y finalizo, para darle la palabra a mi hermana América, finalizo con el concepto de comunidad. Mientras el feminismo eurocéntrico y los feminismos que hasta ahora no conocemos, todos tienen esa raíz eurocéntrica, están en esto, ¿no? Ante los derechos individuales de los hombres, los derechos individuales de las mujeres. Y el siguiente paso, ¿no?
ante la propuesta de país, la propuesta de mundo vanguardizada por los hermanos hombres, donde están también mujeres, suman los pedidos, la lista, digamos, de reivindicaciones de las mujeres. Ese esquema es el que continúa, ¿ya? El feminismo comunitario, nosotras nos hemos atrevido a soñar el mundo, la propuesta revolucionaria para hombres, para mujeres, para personas intersexuales y para la madre y hermana naturaleza. Nosotras no solamente estamos reducidas a pedir estos puntos, por favor no se olviden, compañeros, para las mujeres, ¿ya? Ni estamos en la disputa de aquí están los hombres y aquí estamos las mujeres como los feminismos neoliberales, liberalistas, ¿ya? Entonces, nosotras, hermanas, tenemos en la comunidad el espacio. Y la palabra comunidad no es el estar junto, no es solo el colectivo, ¿ya? Es una reconceptualización de espacio, tiempo, gente, sujetas y sujetos que pueden ser parte. Entonces, para nosotros la comunidad es como un cuerpo. Este ojo, este lado, esta mano, este pie, son nuestros hermanos hombres. Este ojo, esta mano, este pie, somos nosotras las mujeres. En medio, las personas intersexuales, y somos comunidad con la madre y hermana naturaleza. ¿Ya? La comunidad. Es una comunidad ciertamente territorial. ¿Mm? Y esta comunidad hoy tiene este lado por el machismo. Seguramente América ya hablará del patriarcado, ¿no? Pero por el machismo, que no es lo mismo que patriarcado, por el machismo en nuestras comunidades, que son territoriales, no estamos mirando con el ojo de las mujeres, nuestra mano está entumecida en nuestro pie, no estamos caminando ni haciendo con la mano de las mujeres. Entonces la tarea, hermanas, es la de feminismo comunitario en cada territorio, en cada comunidad, abrir nuestro ojo de mujeres, usar nuestra mano de mujeres, usar nuestro pie de mujeres, para que la comunidad mire con los dos ojos. No es para pelear, no es para suplantar, no, es para caminar con los dos ojos. Caminar con los dos pies, hacer con las dos manos y mirar con los dos ojos. Es la comunidad que camina junta. Y así juntas y juntos, y junto a nuestra madre hermana naturaleza, con nuestra energía ancestral de nuestros antepasados y nuestras antepasadas, con esa espiritualidad, con nuestros animalitos, con nuestras plantas, vamos a la lucha contra un sistema de dominio patriarcal que es planetario, que es esclavista, colonialista, capitalista, neoliberal, y hoy probablemente está en una reestructuración en lo económico, en lo social. Vamos a esa lucha, pero queremos dentro de la comunidad no estar pues peleando, no es pues estar peleando para que mi hermano que debería ser mi hermano en la marcha, en la huelga, me esté violando, me esté matando, me esté discriminando. Entonces, la mitad de la fuerza se va ahí y nosotros mismos nos estamos dando un tiro en el pie. Y eso es lo que trabajamos, eso es lo que hace el feminismo comunitario. Y nosotras como feministas comunitarias de Abya Yala soñamos y proponemos la comunidad de comunidades. Y entonces nuestras críticas al marxismo, a nuestros compañeros marxistas, no es tampoco para pelear, de la misma manera como con las hermanas feministas eurocéntricas, no es para pelear, es para decir, nosotros también tenemos ideas, siempre las hemos tenido, este territorio se ha manejado más de 5,000 años con nuestro pensamiento, nosotros sabemos de este territorio. O sea, ustedes son changos, son jóvenes, están 500 años y con estos estados-nación 300 años más o menos, o 200 y tanto. Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Eso es lo que hace el feminismo comunitario de Abya Yala. Se une a las luchas de nuestros pueblos y propone en esas luchas de nuestros pueblos desde las mujeres. Y no es un feminismo indígena, cuando decimos feminismo comunitario, no es un feminismo comunitario de indígenas y solamente por indígenas y excluidas. Los colores de la piel, ¿ya? Son regalos de la Pachamama. Las tonalidades de la piel son presentes, son regalos de la Pachamama, así como pinta las flores. Nadie elige dónde nacer.
Nadie elige qué apellido tener. Ni nosotros, ni usted, ni nadie va a elegir dónde nacer. Pero el fenotipo, las pieles, los ojos, los tamaños, es un regalo, como un jardín, con muchos colores. Entonces, blanco o blanca, cara también decimos en Aymara, opresor, es quien va a ser de la tonalidad de su piel, del estudio que ha hecho, del lugar donde vive, del apellido de su familia, de los estudios, bueno, haga un poder, un privilegio y exija privilegios y domine a otras y a otros. Esa es la persona, blanca, cara. Esa es. Entonces, el feminismo comunitario pide a todas, y también el feminismo comunitario es también para nuestros hermanos hombres, ¿no? Pero es una propuesta desde las mujeres. Les pedimos tomar posición histórica, posición política. No estamos con purismos. ¿Mm? Puede existir, y de hecho estamos viendo en Bolivia, indígenas que son traidores, que son opresores, que son neoliberales, capitalistas, y existen hermanos de tonalidad de piel clara, comprometidos con nuestra lucha de mujeres indígenas también. Entonces, esos purismos son reduccionistas. Y tampoco es solamente la contradicción principal es económica, burgueses contra proletarios. No es. Es una parte, pero una parte de muchas partes. Bueno, ahí mi resumen, América. Bueno, disculpen, pero sé que han quedado muchos vacíos porque es mucha la profundidad de lo que se ha hecho, hermana. Son 25 años ya que estamos con el feminismo comunitario de Abya Yala. Entonces hay libros ahí, Maya también les dirá. Muchas gracias. Amén. Es tuya tu palabra, hermana. Nuestra vocera de Bolivia, que también está participando hoy en todas las luchas de nuestro pueblo. Así es, gracias, hermana Julieta. Tal vez en algún momento podemos proponer como que ir profundizando los temas que vayamos viendo con las compañeras de la cementera. Hermana América, un gusto tenerte aquí, un gusto poder circular la palabra contigo y como ya había dicho antes, mucha fuerza para ti que estás ahí en las calles con nuestras y nuestros hermanos. Gracias, hermanas. Gracias, Maya, por abrir este espacio. A todas las compañeras también y un compañero, creo que había, de la cementera. A mi hermana Julieta Paredes, también agradecer siempre su palabra motiva, refresca y alimenta la lucha de nuestros pueblos, ¿no? Me presento, mi nombre es América Maceda Llanque, soy mujer, soy aymara, soy feminista comunitaria y hace algunos años vocera nacional de lo que es hoy el movimiento de feminismo comunitario en Bolivia. Julieta ha hecho una explicación, un compartir de un poco las propuestas que viene trabajando el feminismo comunitario que nace en Bolivia y que hoy camina distintos territorios de la Abya Yala y que hoy somos un movimiento orgánico, un movimiento a nivel de la Abya Yala y tenemos algunas de nuestras hermanas aquí, Natividad en Argentina, hermana caminante del Perú a Argentina, está nuestra hermana Lucy también, del Tejido de Bolivia, nuestra hermana Jessica en el Alto, que nos están acompañando también aquí y que, bueno, pues juntas, así como hermanas en Colombia, Brasil, en Chile, en México, están también tejiendo, están haciendo feminismo comunitario, nuestras hermanas migrantes de la Abya Yala en Suecia, en España, que también conforman este gran movimiento que se ha hecho a partir del 2014, que se ha consolidado, pero que nace en un territorio, como bien lo explicó la Julieta, nace en un contexto político, social y territorial, en un lugar específico y con estas mujeres en específico que somos de las naciones y pueblos indígenas del Abya Yala, específicamente lo que hoy llaman Bolivia, el Collasuyo Marca, y que es importante plantear y replantear también lo que es o lo que significa ser feminista comunitaria en Bolivia, ¿no? En su momento lo fue justamente para posicionar y reposicionar que el feminismo en general, pero específicamente el feminismo comunitario, tiene que ser un feminismo que le sea útil
a la lucha de nuestros pueblos. Yo recuerdo muy bien uno de los puntos fundamentales en el año 2000, que es donde empieza a marcar esta diferencia y a plantear un camino propio el feminismo comunitario que viene de dos vertientes. Primero, de la vertiente del feminismo, como bien lo explicaba la Julieta, de un feminismo autónomo, de un feminismo anarquista en Bolivia, de los años 90, que peleaba contra la institucionalidad, contra el ONGerismo y contra la refuncionalización de la lucha de las mujeres dentro de las instancias neoliberales. Entonces fue un momento importante. Sin embargo, nuestro pueblo, nuestras naciones y pueblos indígenas, creo que el 2000 se ha evidenciado un poco esto de por dónde iban las luchas. Si bien la lucha, por ejemplo, contra la violencia hacia las mujeres es fundamental para un proceso de cambio, es fundamental dentro de nuestros pueblos, era algo que no se incorporaba o que se dejaba de manera secundaria, como decía la Julieta. Estamos en una huelga, en una movilización, hoy nos encontramos en las calles, pero seguimos viviendo las agresiones de nuestros compañeros machistas, digamos, que nos ponen o en primera línea para que la policía nos gasifique primero, o atrás cuando hay que tomar decisiones, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, este feminismo autónomo, este feminismo anarquista en Bolivia, que en ese momento, igual en un momento de convulsión en Bolivia, en la guerra mal llamada, igual Guerra del Agua, que fue una masacre, donde se estaba peleando justamente por evitar la privatización de este recurso. Hoy es un derecho humano gracias a nuestro proceso de cambio. Y en ese momento, las mujeres creando, del que fue parte también nuestra hermana Julieta y que de ahí también venimos nosotras, estaban haciendo una acción política en la calle, lo que hoy le llaman performance, en la Plaza Murillo, mientras nuestros hermanos quechuas, por ejemplo, estaban dando la vida en Cochabamba, los estaban asesinando porque estaban en grandes movilizaciones en contra de la privatización del agua. Nuestros hermanos y hermanas regantes, por ejemplo, en la Plaza Murillo las compañeras echaban agua, ¿no? Agua con tinte rojo, simbolizando la muerte, la sangre de las mujeres. Y ahí es donde Julieta dice, a ver, un ratito, está bien, tenemos que seguir discutiendo, eliminando la violencia hacia las mujeres, pero ¿es esa la forma? Si nuestros hermanos hoy están muriendo por la defensa del agua, ¿cómo nosotras vamos a desperdiciar este recurso? Y ahí creo que ese fue un quiebre importante, un quiebre que tiene que ver con una posición política ideológica, que tiene que ver también con una posición de clase y por supuesto desde una identidad indígena que nos mueve, nos conmueve y que hoy nuevamente nos convoca a estar en las calles. Es así que el feminismo comunitario, desde esta vertiente de lucha del feminismo autónomo, del feminismo anarquista, se junta, se fusiona con otra memoria larga que tenemos, una memoria ancestral de la lucha de las mujeres de nuestros territorios, que no solo son los 500 años de resistencia a la colonización, hoy más de 500 años, sino también la lucha por la vida, los conocimientos, los saberes ancestrales de las mujeres de nuestros pueblos, de nuestras abuelas, tatarabuelas, que han ido resistiendo también a estos sistemas, a este sistema patriarcal, a esta colonización, hoy al capitalismo, al neoliberalismo, al imperialismo, desde una manera y desde un lugar distinto al feminismo en las Europas. Es así que el feminismo comunitario, como ya lo explicó la Julieta, nacemos en ese momento histórico recogiendo esta memoria larga de nuestros pueblos, porque somos hijas, somos resultado de esa resistencia y tenemos y cargamos esta memoria, y es una tarea revolucionaria también recuperarla, porque se está queriendo perder, pero también venimos de esta lucha, de este feminismo en su momento autónomo, que se planteó distinto también en América Latina, en lo que hoy es, le dicen América Latina, y que es la Vía Yala, y que conjuncionado, pues hacemos un movimiento, primero una organización social en Bolivia, que hemos aprendido también de nuestros movimientos y organizaciones sociales territoriales, no solo campesinos, sino también sindicales en Bolivia, el tener una estructura orgánica, el dejar de ser un colectivo, ¿no? Como su nombre lo dice, un colectivo donde cualquiera se sube cuando quiera y cualquiera se baja cuando quiera, y somos algunas las que lo empujamos, sino ser orgánicas, que tiene que ver con ser una organización donde cada parte hace a la organicidad, hace que funcione esta organización, este movimiento, y que se ha ido amplificando, como lo decíamos en la Vía Yala. La Julieta ya ha explicado la teoría social, parte de la teoría social es mucho más amplia, de no solamente la resignificación de lo que es el feminismo hoy,
feminismo comunitario para nosotras, y lo que es la resignificación de lo que es el patriarcado, que es un poquito de lo que les voy a hablar, sino también conceptos nuevos como el entronque patriarcal, que es lo que ha planteado Julieta, como la descolonización del tiempo, como la despatriarcalización, que es un concepto creado del feminismo comunitario en Bolivia y que hoy se está utilizando incluso como política pública, no solo aquí, sino en otros países, y que además de ello venimos también creando algunos otros conceptos, no solo en español, sino también tratar de resignificar o traducir lo que es el feminismo comunitario, la propuesta más que todo del feminismo comunitario, principalmente en Aymara, pero también tenemos la tarea de hacerlo en otras lenguas de nuestros diferentes pueblos, ¿no? Entonces, un poco para entender la diferencia y por qué, y no por un tema de competencia, como decía la Julieta, sino por un tema de memoria y por un tema también de cómo hoy este sistema patriarcal afecta la vida de las mujeres en este territorio de manera particular y específica, ¿no? Es así que la reconceptualización para que sea este feminismo útil a la lucha de nuestros pueblos, para que acompañemos la lucha de nuestros pueblos, justamente se da en reconceptualizar el feminismo como feminismo comunitario para nosotras, como la lucha de cualquier mujer, no solo las europeas, no solo las francesas a partir de la Revolución Francesa, en cualquier espacio, en cualquier lugar del mundo, porque este sistema de dominación planetaria, que es el patriarcado, está en todo lado. Así que podemos ser de acá, podemos ser de allá, en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, no solo a partir de 1789, donde nace la palabra feminismo. Nosotras, justamente de esta recuperación de la memoria de lucha de nuestras abuelas, planteamos que hay una lucha, recuperamos la lucha de las mujeres incluso antes de ese proceso, que no se llamaron y que hoy día no se llaman feministas, pero que hacen una lucha contra un sistema que les domina y desde un cuerpo que es un cuerpo de mujer indígena y que desde ahí, por ejemplo, recuperamos la lucha de nuestra abuela Bartolina Sisa, Gregoria Pasa, tantas compañeras que han peleado en estos territorios contra la colonialidad, pero también la memoria ancestral de lucha y resistencia de las mujeres en nuestros territorios. Entonces decimos que el feminismo comunitario es la lucha de cualquier mujer en cualquier tiempo de la historia, en cualquier parte del mundo, que lucha, se rebela y además propone frente al patriarcado que la oprime o que pretende oprimirla. Y este concepto, esta reconceptualización de lo que es el feminismo comunitario nos lleva a pensar qué es entonces el patriarcado. Porque si bien todas las mujeres luchan, o muchas mujeres luchan, ¿quiénes realmente nos posicionamos frente a este sistema patriarcal? Para muchos feminismos, como decía la Julieta, esta petición de derechos o esta contrapolación de derechos individuales hombre-mujer, primero que es muy de las Europas, muy desmemoriada de su memoria comunitaria, porque nosotras en Bolivia, por ejemplo, planteamos más que todo derechos colectivos, derechos comunitarios, incluso hemos planteado para el mundo los derechos de la madre y hermana naturaleza. Entonces no nos vemos confrontadas o enfrentadas a los hombres. Reconocemos sí lo que es el machismo y ahorita vamos a hacer esta diferencia, pero el patriarcado para nosotras no solamente es esa relación de opresión de los hombres hacia las mujeres. Esa es una de las tantas relaciones de opresión que podemos sufrir las mujeres, pero no solo nosotras. Es por eso que en esta reconceptualización de patriarcado decimos que es un sistema, que es el sistema de todas las formas de opresión, todas las que nos imaginemos, todas las formas de discriminación, todas las que existen en la humanidad, todas las formas de explotación capitalista y todas las formas de violencia que sufrimos como humanidad. Y por humanidad entendemos a las mujeres, a los hombres, a las personas intersexuales y a nuestra madre y hermana naturaleza. Es decir, es un sistema de muerte, es un sistema que cada día nos mata tanto a la humanidad como a nuestra madre y hermana naturaleza. Pero ¿cuál es su característica? ¿Por qué patriarcado y no solamente capitalismo? Para quienes son marxistas, por ejemplo. ¿Por qué patriarcado y no solamente colonialistas? Por ejemplo, para las diferentes corrientes cataristas, indigenistas que hay en nuestros territorios. ¿Por qué? Porque la característica principal de este sistema, de todas las opresiones, todas las explotaciones, todas las violencias y discriminaciones que vivimos, toda la humanidad y la naturaleza, es porque este sistema se ha construido históricamente, no es natural, lo hemos construido históricamente como sociedad sobre el cuerpo de las mujeres. Por eso hoy damos fe, no solo por cómo se inició el sistema, sino cómo se vive hoy este sistema, porque el patriarcado aprende a oprimir
enseña a oprimir y perfecciona sus formas de opresión, de explotación, de violencia y de discriminación sobre los cuerpos de las mujeres. Y esas opresiones, esas explotaciones, esas violencias que se dan en nuestro cuerpo se extienden luego a toda la sociedad y a la naturaleza. Pero es en nuestro cuerpo. Por eso el feminicidio, por eso la doble jornada laboral, por eso la discriminación de nuestros propios compañeros, que están igual, como decía la Julieta, jodidos, explotados, violentados, discriminados por un sistema patriarcal capitalista, pero que ellos a su vez reproducen ese sistema con sus compañeras. Pueden ser sus hijas, sus hermanas, sus compañeras de vida, etcétera. Y es por eso que la lucha de estas múltiples formas de explotación, esta forma en cómo se van conectando estas diferentes explotaciones, violencias, discriminaciones que sufrimos la humanidad y que también la sufre nuestra hermana naturaleza, se dan de una manera particular, se entrelazan, se afianzan, se refuerzan unas con otras, pero se ensañan de manera particular con los cuerpos de las mujeres y no de todas las mujeres, sino de las mujeres que están en esas condiciones de explotación, mujeres empobrecidas, mujeres analfabetas, mujeres racializadas, mujeres adultas mayores, niñas, por sus condiciones y por sus particularidades específicas. Es por eso que nosotras planteamos como salida, como camino, como respuesta a este sistema, la despatriarcalización, que es ese descargarse, deshacerse, deshacer realmente estas formas, estos nudos de opresión, estas formas en que se entrelazan las explotaciones, las violencias y las discriminaciones, para construir, al mismo tiempo que vamos deshaciendo el sistema, construir nuevas formas de relacionarnos entre las personas, hombres, mujeres, hombres, mujer con mujer, porque también hay mujeres que explotan a mujeres, hombres que discriminan a hombres, etcétera. Y también una distinta forma de relacionarnos como humanidad con nuestra madre y hermana naturaleza. Tenemos una memoria ancestral de dónde partir, por eso feminismo comunitario, la propuesta de esta despatriarcalización es llegar a la comunidad, una comunidad, como bien lo explicaba la Julieta, donde estamos las mujeres, los hombres, las personas intersexuales y la naturaleza, donde las relaciones sean distintas, las relaciones sean de reciprocidad, de respeto, de armonía, de equilibrio entre todas y todos y de la humanidad con la naturaleza, donde las relaciones sean sin violencia, sin explotación, sin discriminación. Es nuestra utopía, es nuestra propuesta política, nos hemos atrevido a pensar y a soñar con un mundo distinto y además tratar de construirlo hoy. ¿Cuál es el significado, la significancia, cuál es el lugar, cuál es el papel en este contexto? Y a partir de estas categorías que la Julieta las ha podido escribir, teorizar, profundizar, analizar e investigar, que hoy nos están sirviendo para la acción en las calles, por ejemplo, que es lo que hoy nos toca. Ya lo planteó también la Julieta, hoy estamos sufriendo y viviendo los límites de la democracia burguesa en Bolivia. Es decir, en su momento esa fue la salida del pueblo, el pueblo organizado a través de un instrumento político que no es un partido, el MAS-IPCP en su momento. Movimiento al Socialismo era una sigla prestada del verdadero instrumento político por la soberanía de los pueblos, IPCP, y que por mucho tiempo el movimiento campesino, fundamentalmente el movimiento indígena en Bolivia, cocalero, había resistido al imperialismo, había resistido los ataques de los norteamericanos en su territorio y dijeron, todo el tiempo estaban planteando demandas al gobierno, ¿no? Demandas de mejoras de caminos, de no intervención de los recursos naturales, etcétera, y junto con ellos el pueblo boliviano también ha ido planteando demandas como la nacionalización de los hidrocarburos, la asamblea constituyente, la refundación de un estado colonial para pasar a un estado plurinacional que tenemos hoy, por ejemplo, y toda esa acumulación, en todo eso, para empezar, hemos estado las mujeres, ¿no? Como la mitad de cada pueblo, como la mitad de las luchas. Como les decía, muchas veces o al frente, o muchas veces atrás, donde no podíamos ni tomar decisiones, pero estábamos. Y desde esa mitad también hemos planteado que sí hay que entrar al juego democrático. Hemos logrado grandes cosas durante el proceso de cambio. Hemos tenido que aprender a jugar a la institucionalidad,
que no es parte ni siquiera de nuestra memoria ancestral, ni de nuestra realidad, ni de nuestras comunidades, pero lo hemos tenido que hacer para entrar en un momento político distinto, para poder autogobernarnos, que eso es lo que seguimos exigiendo y demandando y construyendo a la vez, no solo demandando, porque sabía el movimiento campesino que la única forma de poder acceder a un autogobierno, de poder acceder a transformar el país, a generar inclusión de las naciones y pueblos indígenas era a partir de la toma del poder, pero desde la vía democrática, a diferencia de la izquierda o de algunas vertientes de la izquierda que plantean la revolución, la insurgencia, que por supuesto siempre va a ser una posibilidad, pero que materialmente no tenemos las condiciones para hacerlo, porque las naciones y pueblos indígenas tienen sus propias formas de organización y tienen sus propias formas de lucha. Y una estrategia que ha sido muy interesante en Bolivia justamente ha sido meternos al juego democrático, prestarnos una sigla porque no permitían que tengamos un partido, una organización política, se tuvieron que prestar o les regalaron en realidad una sigla para poder entrar al juego democrático. Y después de un intento fallido el 2002, el 2003, el 2005, luego de la acumulación del estallido de las masacres del agua en el 2000 y la masacre del gas en 2003, perdón, se logra hacerse, digamos, del poder, entre comillas, que en realidad solamente era el gobierno, y ganar una elección democrática con más del 50%, que eso nunca había pasado en Bolivia. Todo el periodo democrático post dictaduras en el que se había creído que se había logrado, evidentemente fue un logro, fue un paso de la masacre y de las matanzas que significaron las dictaduras en nuestros territorios. Fue un avance, sin embargo, este avance fue tomado por la derecha económica y política en el país, por un modelo neoliberal con esta democracia burguesa en el que sacaba 20, 23, 25%, al final pactaban, sumaban sus 20% y gobernaban ellos, gobernaban para su clase económica, para su clase política, que era una clase privilegiada y lo es todavía en nuestro país. Y ahí irrumpe el movimiento campesino. En 2005 logramos ganar elecciones después de esta acumulación y se da un periodo de transformación en Bolivia, de consolidación de ciertos derechos de las mujeres que lo habíamos planteado, de plantear y pensar la despatriarcalización. Por ejemplo, en 2008 se plantea la primera política pública en la que aparece como propuesta la despatriarcalización, que justamente lo hace nuestra compañera y hermana Julieta Paredes, que es el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, que además subtitulaba la Bolivia que las mujeres queremos construir. Y es así que se da un proceso de otro momento, de condiciones materiales distintas, mejores. Sin embargo, no era el vivir bien. Sin embargo, no habíamos terminado con la violencia hacia las mujeres. Logramos tener leyes que sancionen esto, como la 243, la violencia y acoso político, por ejemplo, como delitos públicos. La ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Esas como algunos hitos de ciertos momentos del proceso de cambio que también nos costó mucho a las mujeres dentro del proceso, por esta distinción que hacemos con el machismo. Es decir, si bien el patriarcado es este sistema de todas las opresiones, parte de este sistema y que hace que funcione son los machismos, ¿no? El machismo de nuestros compañeros, que no necesariamente son los grandes patriarcas que acumulan o que viven gracias a la explotación, a la violencia y la discriminación de la humanidad y de la naturaleza. Esos son los patriarcas, ¿no? Los que están fuera incluso de este país. Tenemos unos cuantos aquí en Bolivia que viven de la explotación, de la discriminación de hombres y mujeres y de la naturaleza. Pero el machismo, que es una conducta, una forma de pensar, de creer que los hombres son superiores sobre las mujeres o mejores que las mujeres, esa es una conducta y un pensamiento que se da en toda nuestra sociedad. Y eso no hace que un compañero que está explotado, violentado, discriminado, sea un patriarca. Es un machista, sí, hay que decirle que lo es y tiene que cambiar de actitud, por supuesto. Pero ¿eso para qué? Para hacer una lucha conjunta de hombres y mujeres contra este sistema patriarcal, que le oprime a él, pero que me oprime el doble a mí. Y que él se hace cómplice de eso por su machismo. Tiene que cambiarlo, sí. Y nosotras también somos machistas. Cuando nosotras decimos, el compañero que vaya, él sabe más, él puede mejor, él lo sabe todo. Reproducimos esas prácticas también y también tenemos que cambiarlas, pero nuevamente, ¿para qué?
para hacer una lucha conjunta, hombres y mujeres, contra este sistema patriarcal que nos oprime a ambos. Ese es el trabajo que hacemos las feministas comunitarias, lo hemos hecho durante muchos años, más de 25 años, como decía la Julieta, a partir del 2000, orgánicamente o formalmente o como organización a partir del 2003, 2008, hemos tenido ciertos hitos como movimiento en el Abya Yala a partir del 2012, 2014, y hoy la tarea de hacer carne, de hacer que esto que decimos y pensamos se haga una acción práctica en la calle es justamente lo que estamos haciendo como feminismo comunitario en esta coyuntura. Para reducirles o resumirles un poco esto, después de 14 años de luces y sombras, por supuesto, de un gobierno indígena en Bolivia, con muchos errores, pero también muchos aciertos. Se ha dado un golpe de Estado el 2019 y empezó un periodo distinto de intentos de retroceso de lo que habíamos logrado, pero sobre todo de resurgimiento de este racismo, de este fascismo, ¿no? Las actitudes y las prácticas que se han dado contra los pueblos indígenas, de este linchamiento público por el ser indígena, por el posicionarte desde una izquierda o desde un movimiento de izquierda o de alguna organización campesina indígena en Bolivia y tildarte de salvaje, de terrorista, toda la persecución política que hemos sufrido el 2019, que creíamos que el 2020 lo habíamos superado ganando las elecciones con ese mismo instrumento, con el MAS y PCP. Hoy, y después de unos 2 o 3 años de un gobierno que hoy podemos decirlo de frente, traidor, neoliberal, con prácticas de terrorismo de Estado, lo que ha hecho es continuar esa política, si bien no golpista porque tiene legitimidad, tiene 55% de votación, pero es votación justamente por recuperar la democracia en Bolivia, que hoy ha traicionado los principios ético-políticos del pueblo, ha traicionado la lucha histórica de nuestros pueblos y que ha vendido nuestros recursos naturales prácticamente nuevamente al imperio, que ha robado además durante una crisis y que ha profundizado las formas de opresión, de explotación desde el Estado a nuestros pueblos y naciones indígenas y a la población en general. Hoy en día este gobierno está operando igual o peor, diría yo, que un gobierno de facto contra el pueblo que lo ha elegido, que lo ha votado, que le ha hecho campaña y que lo ha sostenido sus primeros años de gobierno. Y además, hace 2 años inició una campaña de proscripción del movimiento campesino en las elecciones nacionales. Es decir, primero se ha apropiado de la sigla, votando, eliminando a la gran mayoría de la población que son los movimientos sociales, las organizaciones sociales, generando un paralelismo, comprándose dirigencias, comprándose dirigentes y dirigentes campesinos, indígenas y de sectores también obreros, para hacerse de la sigla, dejar por fuera al movimiento campesino, que orgánicamente ha elegido y decidido que su candidato sea Evo Morales, con sus luces y sus sombras, con todas las críticas que podamos tener, pero también con todos los aportes y los aciertos que ha tenido un hermano aymara indígena en este país y en este proceso de cambio, que como cualquiera se puede equivocar y es persona, pero otra cosa es traicionar. Traicionar deliberadamente al pueblo es lo que hoy está haciendo el gobierno nacional, a la cabeza de Luis Arce, David Choquehuanca, todo su gabinete ministerial, y estas dirigencias paralelas, se puede decir, estas dirigencias traicioneras también de su propia base, que se han apropiado de la sigla para dejar por fuera a Evo Morales y con él a todo el movimiento campesino que lo ha elegido como candidato para las elecciones de este año, y que seguido de eso ha venido un ataque muy fuerte a las protestas y a la movilización del pueblo justamente en demanda de esta democracia que, como ha dicho la Julieta, si bien es burguesa, hoy tenemos la gran tarea de resignificarla porque hemos visto y hemos encontrado los límites. Si bien en el 2005 hemos podido irrumpir en sus términos, con sus reglas, como dice también nuestros compañeros desde su machismo, siempre comparan con el fútbol, ¿no? En su cancha, con su árbitro, les hemos ganado, hemos entrado a ese juego democrático y hemos tratado de transformarlo también en la práctica con una democracia que no sea solo participativa o delegativa, sino que sea
una democracia intercultural, una democracia plural, donde la participación del pueblo no termina con el voto. Y eso fue justamente la constitución política del Estado, en la que todos ya no son poderes, son órganos del Estado. Se plantea que quien tiene el verdadero poder de esos órganos es el pueblo, ¿no? El soberano. ¿Cuánto de eso se está cumpliendo hoy? Poco o nada, y eso es lo que se está queriendo recuperar, retomar. Creemos que la lucha hoy que se ha emprendido ya hace 2 años, que es manifestaciones, bloqueos, lo que tiene el pueblo en diferentes países, como les llaman allá, piqueteros, bloqueadores, pueden decir, etcétera, son herramientas, son instrumentos históricos, además del pueblo, para demandar algo al gobierno. En su momento era que solucionen los problemas económicos, que dejen de entregar nuestros recursos naturales, que se respete la constitución política del Estado, pero estos, con esta estrategia de dejar por fuera en las elecciones nuevamente al pueblo empobrecido, al pueblo campesino, al pueblo organizado, se han ido incrementando, se han ido sumando las demandas por ejemplo, la separación de poderes o de órganos, porque hoy quien está proscribiendo o quien ha proscrito primero al movimiento campesino ha sido el órgano judicial. El gobierno nacional, a través de estas traiciones y todo este contubernio que ha hecho en contra de Evo Morales y todo el movimiento campesino, ha ordenado, ha utilizado el órgano judicial para hacer fallos inconstitucionales para inhabilitar, primero, la candidatura de Evo Morales. Segundo, han utilizado al Tribunal Supremo Electoral, que es otro órgano, el órgano electoral plurinacional, para que también desde ahí les quiten la sigla, se hagan de la sigla ellos, nos dejen sin posibilidad de participar. Y tercero, han utilizado o han limitado también las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el órgano legislativo en nuestro país, para que no puedan interpelar, para que no puedan cumplir su función de controlar al gobierno nacional, al ejecutivo, al órgano ejecutivo. Así que desde ahí están manejando los otros poderes y están dejando un precedente nefasto para que cualquiera, porque es muy posible que en Bolivia, como no tenemos posibilidad de participar en las elecciones, gane la derecha con 20%, 30% de votación, que es lo máximo a lo que alcanzarán, y que utilicen esas mismas prácticas contra el pueblo. Es decir, hoy quien se moviliza pidiendo que los precios de la canasta familiar se nivelen, por ejemplo, que la falta de dólares, porque ya no exportamos lo que exportábamos antes, sino son los privados que han hecho políticas neoliberales en favor de los empresarios, este gobierno del MAS, están llevando sus dólares a paraísos fiscales, a Panamá, etcétera, y no están ingresando. Lo que está haciendo es una devaluación. Lo que ha pasado en Argentina, este dólar paralelo que está al doble, al triple en Bolivia, y que eso hace que todo se incremente. Eso por un lado, todo está 3 veces más caro de lo que teníamos y el salario no ha subido nada. Es más, hay más desempleo, no hay venta de quienes se dedican, por ejemplo, al comercio del día a día, y además de eso, escasean los productos. No hay aceite, no hay arroz, no hay carne. ¿Por qué? Porque han liberado las exportaciones. Una política del gobierno de Evo Morales del proceso de cambio era justamente que quien quiera exportar primero cubre el mercado interno a precio justo y el excedente lo puede exportar. Hoy han retrocedido en esa medida, hay una libre exportación, han visto que eso no ha traído ni $1 al país, han vuelto a cerrar la exportación, pero ahora se está dando esa exportación de manera como contrabando hacia afuera, contrabando a la inversa le llaman, pero por eso está escaseando. Es decir, aunque tuvieras alguito de plata y así te cobren 3 veces más caro por el aceite y el arroz, no lo encuentras. Es un producto que no hay todavía. El pueblo se ha levantado sobre eso, contra el gobierno, y la respuesta del gobierno ha sido encarcelamientos, juicios, acusación de terrorismo, incluso ha habido un asesinato de un dirigente joven en el trópico de Cochabamba, un dirigente campesino. Es decir, terrorismo de Estado. Contratan grupos casi paramilitares que funcionan en coordinación con servidores públicos del Ministerio de Gobierno y otros ministerios para amedrentar, atacar, golpear al movimiento campesino que está movilizado en las calles hoy. Hemos tenido 2 grandes marchas de 7 días la primera, 5 días la última. Hemos tenido 2 bloqueos a nivel nacional exigiendo esta reestructuración del órgano judicial, por ejemplo, porque son personas que hace 2 años ya, casi 3 años ya van a ser que deberían ser cambiados, porque aquí elegimos el órgano judicial con voto popular, y ellos han autoprorrogado sus funciones 1 año
se dieron las elecciones, que esa fue una de las primeras demandas del pueblo, que se den las elecciones judiciales, y cuando se han dado de manera parcial, es decir, de los 7 magistrados, hoy 3 o 4 son electos y el resto son que se han prorrogado un año más. Ellos, con sus propios fallos, se dan la autorización de que ellos mismos puedan seguir y son quienes están interrumpiendo o interfiriendo en esto de proscribir. Esa es la campaña, esa es la estrategia del gobierno, proscribir al movimiento campesino de que no participe en las elecciones. Sabemos que tampoco por voto se va a resolver las cosas o por política pública, pero también sabemos que en un gobierno del pueblo estamos en mejores condiciones para profundizar la despatriarcalización, por lo menos nosotras como mujeres, como feministas comunitarias, y esa es una pelea, sin embargo, no es la batalla principal. El aporte del feminismo comunitario en este momento, en esta coyuntura de traiciones, en esta coyuntura de persecución judicial, de lawfare, de arremetida contra el pueblo, con esta hazaña, con estos grupos terroristas de Estado organizados y pagados para amedrentarnos, es seguir profundizando cuál es el papel fundamental de las mujeres dentro de este movimiento y cuáles las respuestas, cuál es el camino que queremos plantear para no solo recuperar el gobierno, porque ese no es el fin, es una herramienta, es un instrumento. El fin es realmente profundizar, reconstituir, transformar esas relaciones entre compañeras y compañeros, que si bien pasa por la política pública, sí, condiciones, recursos, normativas, pero fundamentalmente pasa por entendernos en estas luchas y en las calles de manera distinta también entre nosotros mismos, ¿no? Como compañeras y compañeros. Entonces es un poco lo que podemos compartir. Han sido jornadas muy duras, 5 días consecutivos, lo último que se ha realizado, 5 días consecutivos de movilización en la sede de gobierno, de los cuales los últimos 3 días han sido brutalmente reprimidos con gases, con balines, tenemos ahora 25 hermanos y 2 hermanas presas y presos políticos el día antes de ayer, 2 hermanos más que se han sumado que los han literalmente cazado en la calle ayer y los acusan hoy de terrorismo y de financiamiento al terrorismo por protestar por el tema económico, por exigir democracia en Bolivia, y la consigna ahora ha crecido a una exigencia de renuncia del presidente. Ya no solamente se está pidiendo que se respete o que se reconstituya toda la parte institucional o que se deje participar al movimiento campesino indígena en las elecciones, sino que mientras siga un gobierno como este, con estas características, un gobierno traidor, neoliberal, corrupto, y con un plan de proscribir al movimiento popular, pues no hay garantías de que haya democracia en Bolivia. Hoy el pueblo boliviano no tiene por quién votar, y la demanda ya no es solamente que se garanticen las elecciones o que se resuelva el problema de la canasta familiar o de los dólares, sino que hoy la demanda es la renuncia del presidente. No sabemos, la salida tampoco va a ser distinta porque quien asumiría sería el vicepresidente, que tiene la misma línea, y por sucesión constitucional sería el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que si bien sale del movimiento campesino, del movimiento cocalero, hoy también ha traicionado los principios, haciendo un paralelismo, yendo a una candidatura a presidencia, tratando de usurpar y robar los votos del movimiento popular, que es Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado, y que también está generando en nuestro país estas incertidumbres. Cada día pasa algo distinto y la población no sabe cómo responder a la coyuntura, pero certezas tenemos de que en tanto no se garantice la participación del instrumento hoy llamado Evo Pueblo, con la candidatura orgánicamente definida y elegida por el pueblo, que es Evo Morales, no va a haber democracia en Bolivia y la movilización va a ir incrementando, y sabemos que la represión también, porque la única respuesta que tiene el gobierno a esto es masacre, gasificación, tortura. Hay 2 compañeras con intento de violación al ser detenidas y 2 hermanas que han sido violadas por la policía. Eso es el gobierno de Luis Arce, que está haciendo al pueblo que se organiza y al pueblo que reclama por sus derechos. Gracias por escucharnos y gracias, Maya, por abrir este espacio. Bueno, muchas gracias, hermanas queridas. Realmente tanto los aportes de la hermana Julieta como de nuestra hermana América creo que todas nos quedamos con un montón de información muy importante. Lo decía una de nuestras compañeras, Elena, que este era un encuentro ya como muy necesario.
Y pues bueno, primero les estoy dejando en el chat a todas y todos las redes de la cementera para que puedan seguir y principalmente puedan como que hacer seguimiento de tanto los conversatorios que vamos a seguir teniendo cada mes. También les voy a dejar, hermanos, las redes del feminismo comunitario, que ellos están, además de estar haciendo acompañamiento a todos los movimientos, a todas las protestas, no solo en Bolivia, sino en los diferentes territorios donde estamos presentes, donde está presente el movimiento, para que puedan hacer seguimiento. Pero ahora vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas o comentarios que quieran hacerles a nuestras hermanas América y Julieta. Entonces, hermanos, tienen la palabra. No sé si alguien quiere romper el hielo. Bueno, yo lo que quería decir, es impresionante toda la información que nos pasaron, es para ver la grabación de nuevo, que bueno, afortunadamente la tenemos, después va a estar en Cementera y va a estar también en YouTube, ya se las vamos a pasar, porque lógicamente acá hubo una cantidad de personas escuchando, pero en Cementera tenemos muchas más, en YouTube van a ver después la grabación. Lo que está pasando en Bolivia también está pasando en otros países, en Argentina también. También, no sé, el pueblo mapuche que está en el sur, dicen que son terroristas, le sacan sus tierras, lo mismo pasa en Jujuy. No sé, realmente es algo que es a nivel mundial, es muy difícil, porque inclusive acá hubo elecciones en la ciudad de Buenos Aires, que era para diputados, no presidente, pero volvieron a ganar. Y ganan a veces en barrios tan humildes que uno dice, ¿cómo puede ser? La gente no tiene para comprar comida y sin embargo lo sigue votando. Sí, yo acoto a lo que decía Dorita. Es como votar en contra de los propios derechos de las personas, porque estamos perdiendo toda soberanía. La verdad que es tremendo, tremendo. Me sentí muy representada en lo que estaban diciendo por este tema de que son la pérdida de todo. La pérdida de todo es tremendo, el vaciamiento, que se promueve la patria financiera, la verdad que muy, muy duro, muy duro. Sí, hola. Hola Julieta, América, muchísimas gracias por compartir todos sus saberes y sus experiencias vividas. Me ha gustado el enfoque integral que le han dado. No conocía el concepto de la tesis suya, Julieta, de entronque patriarcal. Creo que podríamos más adelante un poco avanzar en eso. Clarísimo, tenemos la diferencia entre el sistema patriarcal y el machismo, ¿no? Pero creo que están interrelacionados. Usted más adelante nos podrá explicar. Porque a mí me parece que el sistema neoliberal lo caracterizamos como patriarcal, neoliberalista, opresor, y que por supuesto parte de esos poderes opresores son los hombres, pero también muchas mujeres. Muchas mujeres, yo he tenido puestos un poco altos a nivel del sistema de salud y la verdad es que para uno de mujer hace el triple de esfuerzo para que te respeten tus opiniones, para que te respeten en todos los espacios, Entonces creo que esas categorías que usted manejaba en nuestro diario vivir, no hablemos de las organizaciones de mujeres, hablemos del diario vivir de cada una de las mujeres, es una lucha constante.
Así que estoy muy agradecida con ustedes, he aprendido nuevos elementos que habrá que profundizar, por supuesto, pero creo que es importante. El otro tema que también creo que vale la pena profundizar es el tema de los financiamientos de las organizaciones de mujeres, que muchas veces atan al enfoque que tienen que tener los programas, los proyectos, y que las organizaciones y los territorios mismos necesitan también recursos para movilizarse, para poder sobreexistir. Entonces, ¿cómo convivir con eso? Porque nosotros hicimos un proyecto sobre los derechos de las mujeres con Hiposcua, con Médicos Mundi, y nos costó mucho que comprendieran que teníamos nuestra propia agenda, que queríamos que nos apoyaran en ciertos estudios, y era una discusión de ir y venir para que te aceptaran el proyecto. Entonces, me gustaría un poco, Julieta, que tú eras la que mencionaste ese tema, cómo liar en esa lucha de contradicciones entre que se necesita el dinero para poder movilizarse, para poder hacer abogacía, para poder hacer afiches y todo lo que ya sabemos, movilizar a las mujeres desde los territorios, ¿verdad? Poderles dar aunque sea agua, un pancito, qué sé yo. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Y muchísimas gracias y un placer de veras conocerles. Bien, creo que por ahora voy respondiendo, ¿no? Sí. Bueno, agradecerte de nuevo, Maya, agradecer a todas ustedes, hermanas. Ahí estaban algunas conocidas también, y bien, nuestras hermanas del feminismo comunitario de Abya Yala. Creo que en este momento se instaura una discusión fundamental entre nosotras, que son lo que nosotras estamos llamando desde el feminismo comunitario de Abya Yala los límites de la democracia burguesa, ¿no? En general le dicen democracia, está bien, pero la única que hasta ahora ha funcionado es la democracia burguesa. En su función, desde que se ha creado la democracia, la función de la democracia es la manipulación de los imaginarios sociales para hacernos creer a los pueblos que somos los que elegimos. Hemos ido, en la historia de la humanidad, hemos ido caminando para hacer reforma aquí, que voten las mujeres y los negros, que voten las mujeres y los indios, bueno, así, ¿no? Ha sido toda la edad para votar, bueno, todas reformas que, sin embargo, no han cambiado la esencia de la democracia burguesa. Cuando en Bolivia, con lo que decía América, usando la metáfora del fútbol, ¿no? En cancha ajena, la democracia, con árbitro comprado, los tribunales electorales, ¿no? Con apuestas internacionales, todas en contra de nosotras, el pueblo boliviano gana las elecciones con más del 50%, 54% si no me equivoco. Entonces, eso planta en la historia de nuestro continente un antes y un después. Sin embargo, el resto de nuestros territorios de Abya Yala no recoge esa raíz que recupera las raíces ancestrales. No las ha recogido. Y eso creo que es una discusión fundamental para los movimientos revolucionarios. Recogen ¿cómo se llama? Al hermano Che Guevara, a Bolívar, pero no recogen la energía, la fuerza de las luchas indígenas. Tenemos Tupac Katari y Tupac Amaru, tenemos Tupac Katari y Bartolina Sisa, que no es la misma cosa que Tupac Amaru, por ejemplo, pero bueno, todo ese mundo no son recogidos. En el territorio de lo que hoy se llama Argentina, Chile, también tienen luchas fundamentales, sí, los pueblos mapuches, pero también los pueblos del norte, llamados collas, o otros pueblos, ¿no? Diaguitas, están los Tobas, bueno, varios. Entonces, esa discusión, el feminismo comunitario de Abya Yala lo plantea. El feminismo no se plantea esa discusión.
Se plantean las discusiones de la inclusión, de la paridad, de la alternancia, de la participación incluyente de las mujeres y no critica digamos, el nombramiento, la elección de esas mujeres que van a ir a hacer la paridad, alternancia, etcétera, ¿no? Además que creemos que la paridad y alternancia está equivocada. Nosotros planteamos el par, 50-50%, ¿no? En otra oportunidad veremos. Bueno, entonces el feminismo comunitario está planteando esa discusión y muchas más respecto a los límites de la democracia, que creo que es fundamental en este momento, que tiene que ver con el nuevo reacomodo que hace el capitalismo imperialista que sí está en nuestro territorio, que es el de Estados Unidos, con Trump, con el gobierno de Trump, y el proteccionismo estatal de la ahora economía yanqui, ¿ya? Entonces, ahí tiene que ver, esta discusión nos va a articular con la democracia. La otra discusión esta de los financiamientos, hermana, que continúan Continúan las ONGs mucho más que antes. En Bolivia, por ejemplo, la secretaría o ¿cómo diríamos? El gobierno ha instituido una secretaría, inclusive viceministerio, si no me equivoco, de despatriarcalización. Sin embargo, quien maneja mayor cantidad de dinero es la coordinadora de la mujer, que es una articulación de ONGs que van a posicionar las temáticas que no son las del marco conceptual que, por ejemplo, hemos discutido con las organizaciones sociales, las feministas comunitarias de Abya Yala. Entonces, ese dominio, esa manipulación a través del dinero continúa. Y en Argentina también, en Brasil también, en lo que hoy es a través de la moda que es el movimiento indígena. El Estado brasilero nunca se ocupó de los indígenas, ¿no? Éramos como reservaciones indígenas, algo como así, parte del inventario de los monitos, los macaquiños que hay, están los indígenas, ¿no? Tantos indígenas con un número. Entonces, terrible. Terrible. La política de Brasil es muy parecida a la de Estados Unidos con las reservas, ¿no? Tipo museo, tipo aislamiento. Ahora, pero, con el gobierno de Lula, sí, hay un viceministerio, pero es todo un boom con críticas desde adentro, estoy haciendo no de afuera, ¿ya? Desde las propias hermanas del tejido Pindorama Brasil, con mucho paternalismo. Y ahí entonces el feminismo comunitario, hermanas, y eso queremos decirle, nosotras no vamos a ser famosas ni las feministas reconocidas, invitadas en el conjunto de nuestro continente. Al contrario, vamos a ser perseguidas. Y quiero decir, por ejemplo, han organizado, hermanas, con protección y con, ¿cómo diríamos?, madrinas, con madrinas en Argentina, de una señora Corol. Han organizado, han confabulado con traición, con una traición que hemos tenido el año 2016 dentro de nuestro movimiento. Una persona, han confabulado, han patrocinado una falsa denuncia, en esto de Lawfare, ¿no? Una falsa denuncia contra mi persona. Y lo han desparramando ahí, lo han desperdigado por todas las redes sociales como si fuera verdad. Y diciendo que yo estoy huida. Hermanas, yo he hecho mi maestría en la Flaxo de Argentina y después estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de Sao Paulo, en la USP, en Sao Paulo, Brasil. He ganado una beca. Yo no estoy huyendo de nada. Yo viajo y vengo porque mi investigación, mi pesquisa está en el territorio de Bolivia. Voy y vengo, yo estoy perseguida. Sin embargo, y ahí es importante eso, ¿por qué me persiguen? ¿Por qué ahora nos persiguen? No ahora. ¿Por qué nos persiguen a las feministas comunitarias? Cualquier actividad que nosotras hacemos, bombardean con fake news, ¿no? Y la fake news sí dice, han hecho una falsa denuncia, que está archivada en este momento falta solamente la última parte, pero está archivada ya en Bolivia.
porque no han tenido ningún tipo de pruebas. Sin embargo, a través de la fe lo han convertido en verdad. ¿Para qué, hermanas? ¿Por qué? ¿Por qué se ocupan de mí? ¿Por qué se ocupan de nosotras? Porque nosotras estamos generando un pensamiento. Ustedes están viendo la potencia, y no es por nosotras, es por nuestros pueblos, es por la historia. Ustedes tienen que ver en cada uno de nuestros territorios. Hoy la han visto a mi hermana América, pero cuando ustedes visiten a cada uno de los territorios en Pindorama, Brasil, en Tierra Mapuche, en Chile, en Colombia, allá en Centroamérica, en México, o sea, cuando ustedes vean esa energía, esa fuerza, esa creatividad de este movimiento que no tiene jefas. Yo no soy la jefa ni soy la mandamasa, ¿no? Yo soy una hermana que está al servicio. Tengo mi cargo que me he ganado y que me nombran, pero nosotros no tenemos jefas. Sí tenemos un camino que hacemos y respetamos la memoria. Entonces, hermanas, eso será muy importante que también podamos luchar contra estos ataques, estas manipulaciones que se hace, hermana María Angélica, desde las ONGs principalmente ha venido ese ataque financiado. Esa señora Corol en Argentina es una ONG que recibe dinero de algo de educación, donde se nos ha prohibido entrar a nosotros. Tenemos toda una propuesta de pedagogía, de comunitaria y todo, y se nos ha prohibido de entrar. Entonces, hermanas, aquí hay intereses económicos y hay un extractivismo. Hermanas, hay un extractivismo intelectual, político. Por favor, ayuden. Estas ideas son para todas, no es para unas. Y porque nosotras estemos aquí, no significa que nosotros planteemos esto como propiedad privada. No, el feminismo comunitario tiene una metodología de construcción. Todas las hermanas y hermanos que quieran ser parte tienen que hacer un camino donde pasamos la memoria. Tenemos módulos de formación política, pasamos la memoria y después convocamos a ustedes a ser parte. Y toda hermana que forma parte en esto que dice América, orgánica, como lo es las raíces de nuestra Pachamama, orgánico, que alimenta unas a otras. Entonces, todas son llamadas. Todas pueden ser parte de esto. Entonces, no estamos. Y quien quiera apoyarnos o ser colaboradora o ser amiga, también. No estamos disputando a nadie, solo queremos posicionar desde una memoria ancestral nuestro ser, nuestro lugar de hablar, nuestro lugar de existencia en esta historia, en este continente y en este momento de lucha, sufrimientos, dolores, incertezas, desesperanzas que está pasando nuestro continente y nuestro planeta. Eso es lo único que queremos, hermanas y hermanos que puedan estar aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Julieta. Muchas gracias, hermana Ame. Bueno, no sé, compañeras, compañeros que se encuentran ahora en la sesión, si tienen algún otro comentario, alguna pregunta más, o vamos cerrando la sesión. Yo tengo una pregunta para mis hermanas, que yo sé que estamos La hora, ¿hasta qué hora podemos estar, Maya? Tú dijiste hasta las 1:30. O sea, yo puedo estar unos 10 minutos más, pero no sé cómo será el tiempo. Una pequeña pregunta más, si alguien más en el chat puede dejar en el chat o alguna de las compañeras que están aquí conectadas, dejamos 1 o 2 comentarios más y ya cerramos la sesión para no tomar tampoco muchos tiempos. Bueno, ahorita en el continente estamos viviendo un resurgimiento de una violencia estatal que hace muchos años no veíamos, ¿no? Y de hecho aquí estamos compañeras que estamos en varios territorios que están siendo agredidos por los estados. Tenemos a nuestra hermana María Ángela que está desde El Salvador, nuestras hermanas desde Argentina que obviamente también nos solidarizamos con toda la represión de estos gobiernos contra los jubilados, que es muy cruenta, con las hermanas de Bolivia, con ustedes. Brasil, que si bien no es una represión por parte del Estado, es una represión por parte de
es una violencia que se genera por parte de estos grupos y estas élites económicas latifundistas que están en contra de los pueblos indígenas. Y bueno, una de las cosas, ya las dijiste tú, hermana Ju, creo que es importante que luchemos contra la desinformación, contra las fake news y contra estas formas de judicialización de la política y de la eliminación y la cancelación de líderes políticos por medio de denuncias falsas y todas estas lógicas políticas judicializadas. Pero, ¿qué otra propuesta, hermanas? Más que nada para dejar este conversatorio con una propuesta, ¿qué otra propuesta ustedes podrían dejarnos para, por un lado, para reflexionar y por otro lado, para activar desde los diferentes espacios en los que nos encontramos, ya sean espacios académicos, ya sean espacios de actividad social, de militancia, para, pues, ir revirtiendo un poco estas formas de violencia, ¿no? Bueno, no sé si me permites, Marita. Bueno, creo que una de las mejores estrategias no sé si se puede revertir, porque realmente hoy en día en la coyuntura actual perdón, Ana Claudia quería tomar la palabra tal vez antes de, después. Sí, hermana, hagamos eso. Le daremos la palabra a Ana Claudia para que haga su pregunta y ya cerramos con esos dos últimos comentarios. Hermana, tienes la palabra. Vocês me entendem falando em português mesmo? Sim? Eu agradeço muito a fala de vocês e eu gostaria de pensar junto. Eu tenho trabalhado com meninas, com crianças, né? Principalmente com meninas desde a infância até seus 14 a 16 anos. E eu tenho percebido como já se forma nessa idade uma construção muito machista, né, de mundo. E eu tenho tentado com elas reverter esse olhar para o mundo, né? Fazendo com que elas percebam o mundo como uma possibilidade para elas também. Eu fiquei escutando vocês e pensando de que forma que nós, enquanto um movimento comunitário, podemos incluir as crianças, incluir as meninas, para que elas já possam começar a mudança a partir da infância, né? Para que elas não vão começar a lutar só na fase adulta, para não esperar chegar lá, mas como começar antes. Será possível a gente pensar junto nisso? Gracias, hermana Ana Claudia. Sí, voy a partir con lo de Maya y también Colar, y supongo que también la Julieta va a aportar en la última intervención de nuestra hermana Ana Claudia desde Brasil. Creo que una de las formas de combatir las fake news son ver el trasfondo de los ataques, ¿no? Combatirlos como tal, evitarlos es difícil. De hecho, la política en general hoy se maneja con noticias falsas, y también hace algunos años ya, varios años ya, con lo que pasó con Dilma, lo que pasó con Cristina, por ejemplo, en Argentina, lo que está pasando con Evo en Bolivia, ya es una estrategia, una forma de hacer política, la judicialización de la política, es decir, montar procesos judiciales para acallar a ciertas personas, ¿no? Que casualmente son todas o de izquierda o progresistas o gente que no está dispuesta a continuar con esta lógica de desarrollo capitalista, digamos, o que le quiere hacer frente, porque tampoco hemos podido tocar siquiera el capitalismo en nuestros gobiernos de izquierda o progresistas en Latinoamérica, pero sí nos hemos revelado, por lo menos desde un posicionamiento de soberanía de los recursos y de los territorios, ¿no? Entonces eso ha sido claro, y a nosotras como feminismo comunitario el ataque sistemático que hemos recibido hace 8 años ya, este año cumplimos 8 años de un ataque, ha sido justamente por el posicionamiento político ideológico del feminismo comunitario frente al sistema patriarcal, pero también frente a los otros feminismos, porque hay feminismos de derecha, hay feminismos racistas, hay feminismos clasistas, es decir, la incomodidad que generaba nuestra hermana Julieta Paredes desde su posicionamiento político y desde su ser lesbiana, indígena, aymara, boliviana,
ha generado estos ataques, ha hecho que estos ataques que empezaron como una traición política interna por parte de una persona que era parte del movimiento, era parte de la organización y que por celos políticos, por querer usurpar o por querer, o lo mismo que está haciendo Luis Arce, por querer quedarse con la organización y ser ella la protagonista por intereses económicos, personales, porque como decían las hermanas de los financiamientos, viene gente y nos ofrece, pero nosotras ponemos las condiciones, ¿no? Tenemos esa posibilidad en Bolivia, incluso nuestras normas lo permiten, pero justamente porque este movimiento ha generado grande impacto y ha generado grandes propuestas, no solo en Bolivia, sino en el Abya Yala, y una de nuestras caras visibles y hermanas que más ha aportado a que esto se dé como se está dando ahora, es la Julieta. Entonces necesitaban un ataque a la persona para usurpar eso, ¿no? Entonces el trasfondo siempre hay que verlo de las noticias falsas, de los ataques, de la judicialización. ¿Cuál es el verdadero fondo? ¿Cuál es el objetivo que están buscando? No es justicia, no es un tema de denunciar el estupro, la violencia hacia las mujeres. El trasfondo es económico, político, personal. Quieren ellos ganar, ellas quieren ser quienes usurpen esos espacios y quieren acallar cualquier propuesta revolucionaria, cualquier propuesta transformadora que pueda mover el piso, pues, en este caso del feminismo, ¿no? Y sobre las guaguas, por supuesto, es un gran reto. Necesitamos, hermanas, ese trabajo con nuestras guaguas. Lo hacemos en primera instancia y quienes son madres y Guaguas, están en meninas, meninas. meninas, Guaguas quiere decir meninas. crianzas desde muy pequeñitas. Nuestras hermanas nos dan grandes ejemplos de ello, de que es posible con sus propias niñas y con sus propios niños, meninas y meninos, ¿no? Que hoy son parte también de nuestro movimiento y que necesitamos amplificar estos espacios con otras niñas, niños, crianzas, y que es un trabajo fundamental. Y por supuesto todo esto se adapta y creo que es más fácil incluso trabajar con ellos con ellas, porque no están tan socializadas en este mundo. Nosotros tenemos más años de machismo, patriarcado construido en nuestra cabeza y demás. Las niñas, los niños son mucho más creativos para proponernos formas distintas de vivir y de amar y de querernos y de relacionarnos y de producir. Es decir, hay que más bien aprender también, recoger de ellos y nos van a dar grandes resultados. Y nuestras hermanas allá en Brasil podrían coordinar con Ana Claudia, ¿no? Para hacer feminismo comunitario de crianzas. Gracias. Aquí está también nuestra lideranza. Aquí está nuestra dirigente, nuestra hermana de Pindorama, Brasil. Ella es vocera. Estamos en una actividad. Buen día. Bueno, bien, hermanas. Entonces, a ver, a María Ángela, la respuesta, ¿no? Ese dinero que viene de afuera, hermana, es dinero de nuestro pueblo. Primero, no son de los gobiernos que vienen de Europa ni de Estados Unidos. Lo da el pueblo, la gente trabajadora en Europa y en Estados Unidos. Por eso se hacen las fundaciones, asociaciones para ayudar, dice, al tercer mundo. Primero, es un dinero del pueblo, no es de los grupitos de poder ni del gobierno. Segunda cosa, ese dinero llega para nuestro pueblo, no para el gobierno, no para esas asociaciones, no para los colectivos de feministas, no. Es dinero al cual tenemos derecho, tenemos acceso y hay que pelearla. Y si presentamos a un edital, nos presentamos a un proyecto y no salimos, hay que insistir. ¿Por qué no? ¿Por qué no hicieron? Hay que replantear, que quede por escrito. ¿Por qué no nos dan, hermana? Hay que pelearla. Hay que pelear todo. Ese dinero es del pueblo. Es nuestro derecho. Tiene que venir. Es dinero público, es dinero de la ciudad, es nuestro, pertenece a nuestro pueblo. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro, hermanas. No es un regalo, no es un presente, no es así una limosna que nos dan. No, es nuestro derecho, es lo mínimo además, lo mínimo pues, después que roban tanto. ¿Ya? Esa es una cosa. La otra cosa, nuestra espiritualidad nos manda, hermana, a que si hemos pensado, hemos ideado algo para hacer, por ejemplo, trabajar con las niñas
crianzas, con las niñas y con las jóvenes. Sí, esa es nuestra tarea aquí en la aldea, aquí nosotros trabajamos también. Sí, ese es nuestro, tenemos que hacerlo. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos en el proyecto de hacer materiales audiovisuales, pero no tenemos más que ahorita este celular por el momento, pero estamos armando el espacio, estamos armando, no nos paralizamos porque no tengamos dinero. Con lo que tenemos, vamos haciendo, y esa es la tarea, hay que hacerlo. Con dinero o sin dinero, vamos a hacerlo porque se nos ha ideado, la Pachamama, nuestra ancestralidad nos ha iluminado, y eso hay que hacer. Tardamos más, cierto, tardamos más, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y esto de los audiovisuales, vamos a hacerlo. Y si la hermana Ana Claudia quiere, bueno, estamos en Sao Paulo, estamos en la aldea Yaraguá, indígena originaria de Pueblo Guaraní, estamos ahí, ya les he mostrado a Tamicuá, y lo vamos a hacer, hermanas. Un saludo para todas ustedes, nosotras también ya tenemos que partir de aquí. Muchas gracias. Jayaya, hermanas, Jayaya, ahí. Maya, entonces a la hermana de Brasil puedes dar también nuestra dirección, y a todas nuestras hermanas de Argentina también. Ahí está nuestra Nati, la Nati está ahí, está la Nati, está ahí que también es nuestra compañera allá. Un abrazo, hermana, fuerza en la lucha de los pueblos. Hasta la comunidad. Siempre. Muchas gracias, hermanas. Agradecerles a todas y todos que se han quedado hasta el final de este conversatorio. Sí ha sido un poquito largo, pero creo que era bastante necesario. Vamos a coordinar después con nuestras hermanas feministas comunitarias para ver de profundizar algunos temas si es que pues es interés de todas y todos. Gracias, hermana América, por tu tiempo, gracias por tu lucha, gracias por poner el cuerpo. Gracias a todas y cada una de ustedes, hermanas, hermanos que se encuentran en sus territorios también luchando por la descolonización, por la dignidad de la soberanía de nuestros pueblos. Entonces, bueno, aquí vamos cerrando nuestro conversatorio de la cementera. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, saludos. Fuerza a todos los pueblos en lucha, y también nuestra hermana en El Salvador. Conectarnos para hacer feminismo como ustedes desde allá también. Saludos a todas. Nuestra hermana Nati está en Argentina, quienes quieran sumarse a este movimiento también, y nuestras hermanas que ya les va a pasar el contacto. Muchas gracias por todo. Sí, les vamos a pedir que por favor nos ayuden a difundir lo que está pasando en Bolivia, porque se vienen días muy duros para nuestro pueblo. Así que en Bolivia y Argentina, hermana América, ya antes de ayer se derogó la ley de migraciones, así es que no tienen idea realmente lo que nos espera acá en Argentina. Estamos ahí luchando, y cualquier cosa también, o sea, hay que poner los teléfonos ahí, la compañera que necesiten algo de Argentina acá presente, cualquier cosa que necesiten, y creo que tenemos que ampliar el feminismo comunitario en todo el mundo. Así es que, bueno, muchas gracias. Gracias por tu fuerza también, Argentina. Hermanas, Jayaya. Hermanas, Jayaya.